Hola a todos, este es el pronóstico para todos los que sois Géminis de signo de ascendente para abril de 2020. Como veis, estoy retomando los vídeos que caracterizaban al canal, mensuales por signo. Y bueno, simplemente recordar que estamos viendo una época complicada y curiosa. En esto lo que va a ocurrir es que no solamente es lo que estamos pasando, sino las repercusiones que va a tener, con lo cual este año cuanto menos va a ser peculiar. Y desde el punto de vista astrológico, teniendo en cuenta que cada cierto tiempo se van formando figuras de tensión y tal, bajo mi punto de vista, lo peor es este mes. Hay que tener en cuenta que hacia finales de año otra vez se vuelve a formar un pico de tensión importante, pero bajo mi punto de vista es más difícil manejar la tensión asociada a este mes en concreto. Y después de abril, sobre todo mayo, en cuanto empiece a avanzar un poquito el mes, la cosa se va mejorando dentro de que sigue habiendo algún foco de tensión, pero se va mejorando hasta, como digo, bueno, pues agosto, septiembre, que empieza un pico de tensión y luego ya hay un cambio de energía a finales de año. Entonces, en resumidas cuentas, bajo mi punto de vista, dentro de que es un año que tiene también ciertas dificultades, lo peor es lo que está pasando este mes. O mejor dicho, lo que ocurre es que dependiendo de cómo manejemos la energía de este mes, se va a hacer más difícil o más fácil manejar lo que está por venir. Entonces, por eso os recomiendo que veáis todos los vídeos que he hecho y que haré en relación a la energía de abril, que son generales, no son específicos por signo. Y aparte de esto, pues este mes en concreto sí que puedo hacer los pronósticos mensuales por signo. Y entonces, en lo que se refiere a Cáncer, ahora comento qué es lo que os va a traer la energía de este mes específicamente, perdón, a Géminis, la energía de este mes específicamente para todos los Géminis de signo o de ascendente. Lo primero de todo es que este mes supone un cambio de capítulo, como le está pasando a todos los signos, porque hay un planeta que es Saturno que cambia de posición. Entonces, cambian todos los signos un poco de capítulo, pero evidentemente cada capítulo anterior y el que se empieza ahora va a ser diferente dependiendo del signo. Entonces, en vuestro caso particular, lo que ocurre es que habéis tenido desde finales de 2015 hasta finales del mes pasado la presencia de Saturno en el área del inconsciente y de la economía compartida. ¿Esto qué quiere decir? En lo que se refiere al inconsciente o la psique, lo que se os ha pedido es un trabajo muy disciplinado. Entonces, han podido pasar varias cosas. Lo primero de todo, recordar que vosotros sois una energía muy eficaz para lo que es manejar la situación presente. Situación presente me refiero en cada momento, en cada presente, sois muy capaces de sacarle partido a la situación o de buscaros las mañas para optimizar lo que sea que necesitéis en cada momento. Pero no es tan efectiva vuestra energía para lidiar con los efectos que tienen ciertas experiencias en vosotros y que dejan huella, que esto es lo que se denomina inconsciente o psicología. Entonces, Saturno transitando por aquí lo que ha pedido es que le dierais una atención más meticulosa a lo que fuera que tuvierais por dentro. Saturno, cuando pide este trabajo, a veces lo que puede ocurrir es que de vuestra propia voluntad salga a hacer este trabajo y entonces Saturno lo pide, pero digamos que hay una disposición, o lo que también puede pasar es que esto no se hace y entonces Saturno obliga un poco a hacerlo. La forma de obligar a hacerlo es que los efectos de lo que tengáis por dentro sean más notorios. Es decir, que si por ejemplo tenéis un miedo, tenéis un bloqueo, pues de finales de 2015 hasta el mes pasado, como digo, lo que habéis podido notar es que era más difícil mirar hacia otro lado o que era más difícil buscar una respuesta que fuera más orientada hacia afuera que no orientada hacia adentro. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con la terapia, la psicología
o al fin y al cabo se trata de mirar pues, los miedos y los bloqueos que tengáis. Todo esto estaba más que recomendado. Entonces, si alguien, por ejemplo, tenía una situación que intentaba evitar a toda costa, muy probablemente lo que ha ocurrido es que la vida os ha puesto en la tesitura de tener que enfrentaros a esa situación, porque es una forma de obligaros a mirar ese miedo. Una cosa importante es que Saturno lo que estaba pidiendo es sobre todo mirar el impacto que tenía lo que ya llevabais dentro, es decir, la huella de las diferentes experiencias que teníais ya en vuestro interior. Pero para eso ha podido activar alguna situación en este presente, como digo, desde finales de 2015 hasta el mes pasado, que os pusiera en contacto con esos miedos, pero son dos cosas diferentes, esto lo quiero aclarar. O sea, una cosa es lo que está pasando en cada momento y otra cosa es cómo me afecta a mí. Y cómo me afecta a mí es como reacción a lo que pasa en un momento, pero también junto o añadido a todo lo que yo ya tengo dentro. Entonces, otra cosa que puede ocurrir es que en positivo, si este trabajo se ha hecho y se ha avanzado, pues lo que habéis podido notar es que tenéis una psicología o una reserva interna de fuerza o de poder que actúa no tanto como barrera, sino como soporte. Entonces, quien haya invertido en trabajo interno y quien haya invertido... Cuando digo trabajo interno no quiero decir necesariamente una terapia ni nada, sino todo lo que sea enfrentaros a vuestros miedos, enfrentaros a vuestros bloqueos. No necesariamente tiene que ser una terapia en el sentido psicológico, pero sí que tiene que ser buscar herramientas que de forma realista os ayudaran a vuestros miedos. Entonces, hasta finales del mes pasado, esto es lo que ha transitado por esta casa y lo que podéis hacer para ver el efecto de este paso de Saturno es mirar cómo estabais hacia finales de 2015 y cómo estabais ahora o a finales del mes pasado en relación a los miedos. También lo que puede ocurrir es que todo este trabajo que se os ha pedido, pues ahora precisamente que empieza la parte más complicada de esta situación actual, pues lo que notáis es que, bueno, os puede mover más, os puede mover menos, también depende de la situación de cada uno, pero digamos que todo ese bagaje que habéis tenido desde 2015, pues ha sido una buena preparación para esto, y sobre todo cuanto más hayáis mirado dentro. Entonces, eso también ha podido afectar en lo que es la economía, en lo que se refiere a recursos compartidos y a deudas. Recursos compartidos quiere decir que en la economía una parte es lo que ganamos nosotros y otra parte es lo que tenemos por asociaciones con otras personas. Lo más representativo sería pues si estamos en pareja, estamos casados, los recursos que tenemos son recursos conjuntos porque estamos en el hogar y los compartimos. A no ser que nos separemos y en ese caso pues ya se deja de compartir, pero si tenemos hijos pues todavía tenemos que, digamos, distribuir de una forma conjunta los recursos que tengamos, en este caso por los hijos, ¿no? Otras veces en lo que se refiere a esta economía conjunta es si tenemos que pedir algún préstamo, que puede ser a personas o puede ser a bancos o a entidades. Entonces, se os ha pedido mucha responsabilidad en este sentido, es decir, que estuviera muy bien organizado el préstamo que pedíais o si estabais compartiendo economía, pues muy bien organizada esa asociación y que fuera realista la gestión, en el caso de los préstamos que fueran realistas las cuotas y tal. Esto a veces ha podido ser, bueno, pues tener que renunciar a un dinero pues porque no estaba bien buscado la fuente de préstamo. Ya he podido pedir sobre todo pues que si esa fuente de préstamo fuera una persona conocida o familia, incluso que se gestionara muy bien, o sea, ser muy realista y ser muy noble en este sentido. Porque de no hacerlo, pues Saturno es que una y otra vez lo que pedía era una corrección de esta situación, ¿no? Entonces, todo esto cambia ahora, o sea, se produce un cambio de capítulo. Entonces, paradójicamente, lo que podéis notar es que empieza esta situación y por lo menos hasta julio, que va a durar este cambio de Saturno, que luego volverá otra vez al área anterior hasta finales de año,
Por lo menos hasta julio lo que podéis notar es que, bueno, empieza esta situación, pero vosotros, pues en lo que se refiere a las deudas y a la economía compartida, notáis una mayor facilidad. Esta mayor facilidad puede ser que justo hayáis terminado de pagar ciertas deudas o que, bueno, ahora se os abran más puertas a la hora de pedir un préstamo o que si estáis compartiendo economía con alguien, pues que por lo que sea mejore la situación, porque la otra persona aporta más o porque hay un mejor entendimiento. Y en lo que se refiere al inconsciente, pues que todo lo que habéis estado entrenando, todo lo que habéis estado trabajando durante este tiempo pasado, pues ahora os hace ver esta situación de una forma no tranquila, porque evidentemente esa situación es complicada, pero por lo menos pues os resulta más llevadero que incluso lo que ha pasado antes, ¿no? Quiero recordar que en esta área del inconsciente, desde finales del año pasado, sí, tenéis a Júpiter que lo que está haciendo es dar ayudas. Es decir, que si ya habéis hecho trabajo en el inconsciente y en el tema de la economía, lo que da es una mayor facilidad para que lleguen recompensas y para que la cosa se dé bien. Y si tanto si ya habéis hecho trabajo como si no y estés en una circunstancia regular, da una oportunidad para que aparezcan vías de mejoría. Y entonces, bueno, como mucho la cosa está bien en este sentido y como poco, pues por lo menos hay una mejoría o una mayor facilidad. Quiero recordar esto porque Júpiter en un área nunca da las cosas gratis por nada. A veces sí, pero no es lo habitual, sino que Júpiter lo que hace es que con menos esfuerzo se consiguen las cosas. Entonces, esto todavía se mantiene hasta finales de este año, con lo cual tenéis una mayor facilidad para todo esto, pero hay que recordar que luego a partir de julio otra vez vuelve Saturno, con lo cual no descuidéis todo lo aprendido desde finales de 2015. En esta área también tenéis a Plutón, y esto va a seguir hasta 2024, y Plutón lo que hace es que os está pidiendo pues todavía un trabajo mayor, en el sentido de que, bueno, pues no dejéis que lo que tenéis dentro os destruya, sino que más bien aprender a manejarlo. Está añadiendo intensidad a todo este proceso y esto todavía sigue, pero como digo, podéis notar una liberación, o sea, aunque el mundo empieza a ponerse en una situación que puede dar más pánico, puede activar más bloqueos, pues vosotros lo podéis vivir precisamente al revés, como una especie de liberación. Lo que sí que tenéis cambios en el siguiente capítulo, que es la presencia de Saturno en el área de el largo plazo o de los objetivos, o sobre todo lo que quería comentar es la motivación. Entonces, en el área de lo que se refiere a los objetivos, lo que podéis notar es que, bueno, que todas las metas que teníais pendientes o las que queríais hacer ahora, se dificulta la cosa, se dificulta el avance. El caso más representativo es que estéis estudiando o que tuvierais planificada unos estudios y que en estos estudios pues se haya complicado la cosa, pues porque, por ejemplo, si estabais en una universidad presencial, que ahora sea más difícil y no sabéis cuándo vais a poder retomarlo, incluso aunque tengáis una, un seguimiento virtual. También lo que puede haber ocurrido es que, por ejemplo, si estáis preparando unas oposiciones, pues que la cosa se complique ahora y no sabéis cuándo va a salir la próxima convocatoria y tal. O si estamos hablando de un objetivo de otro tipo, pues no tiene por qué ser especialmente relacionado con los estudios, que la cosa se complique. Por ejemplo, si os habéis puesto un objetivo de mejoría física, pues que ahora es más complicado porque es más difícil acceder a los gimnasios, es más difícil salir a caminar en la calle y, bueno, más difícil, está prohibido en algunos casos, en algunos países, salir a la calle y entonces, bueno, pues os queda la opción de casa, pero bueno, eso dificulta las cosas o por lo menos os pide más esfuerzo. Pero sobre todo en lo que creo que os puede afectar más esta situación, por lo menos hasta julio y durante el año que viene, es a la hora de estar optimistas. Vosotros sois una energía, o sea, un signo que se caracteriza
a ver, no diría optimismo, sino que como sois tan versátiles, pues bueno, digamos que sois capaces de buscar el antídoto al aburrimiento en cada situación, con pequeñas cosas. Pero con esta situación, os pille como os pille, lo que puede ocurrir es que os resulta más difícil mantener el ánimo alto, mantener un optimismo, o mantener o buscar un optimismo. Entonces, lo que se está pidiendo con este trabajo de Saturno, y repito que será hasta julio y luego ya desde finales de año hasta 2 años después, que es lo que suele durar Saturno por signo, lo que se está pidiendo es que la motivación que tengáis sea más alta o sea más baja, o el optimismo que tengáis sea más alto o sea más bajo, que esté bien trabajado. La recompensa que os puede dar esta posición es saber mantener el ánimo alto independientemente de las circunstancias que vengan. Entonces, esto lo primero que puede hacer como efecto es que evidentemente es una bajada brutal de estado de ánimo, porque a lo mejor hay cosas que antes podéis hacer y que ahora no podéis hacer. Y esto pasa a todos los signos, pero a vosotros lo podéis notar más. Sobre todo si estabais pensando en hacer algún viaje largo, pues os puede haber trastocado bastante los planes y tal. Y sobre todo lo que puede haber ocurrido es que os queréis manteneros altos, pero digamos que hay un pesimismo latente que os está afectando. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues que quizá podéis estar acostumbrados a tener un optimismo de base, sin mucho esfuerzo, y ahora se os está pidiendo que os esforcéis por mantener el ánimo lo más alto posible. Esto quiere decir que las pequeñas cosas que os ayudan a levantaros por la mañana, ahora se trata de apoyarse mucho en ellas. Es decir, a lo mejor no podéis tener acceso a ciertas experiencias o a ciertas actividades que antes eran coloquiales, pero lo pequeño que tengáis, por pequeño que sea, usarlo y amortizarlo muy bien. Y sobre todo también de lo que se trata es de que intentéis no caer en la desmotivación. Si hay cosas que os motivaban y que ahora no tenéis acceso, pues las pequeñas cosas que os puedan dar alegría, aferraros a ellas. En el tema de los objetivos, intentar tomarlo no tanto como un descarte, es decir, quería estudiar y ahora resulta que no puedo y no sé cuándo voy a poder. O quería hacer esto y ahora resulta que no sé cuándo voy a poder. No lo toméis como un descarte, sino intentar tomarlo como un retraso, como esto no lo puedo hacer ahora, pero bueno, en un futuro seguramente lo voy a poder hacer. Y no lo dejéis, sino quería estudiar esto y resulta que no puedo hacerlo. Bueno, pues mientras tanto voy a irme formando. Quería hacer este curso de pintura y resulta que no lo voy a poder hacer. Bueno, pues mientras tanto busco información en internet o en donde tenga acceso sobre pintura y entonces voy practicando, que no es el curso que yo quería, pero por lo menos voy avanzando un poco para cuando llegue ese momento. Quería hacer este viaje y ahora no lo voy a poder hacer. Bueno, pues mientras tanto voy a ir mirando sitios, porque así voy anotando sitios a los que quiero ir en algún momento. O quería hacer este viaje y entonces ahí no voy a poder ir, pero a lo mejor otro sitio más cercano, que es más previsible, que a corto plazo pueda ir, pues lo miro para motivarme. Y así con lo que se os ocurra. Por otro lado, en esta área tenéis a Marte durante este mes, es decir, empieza Saturno y empieza Marte también, con lo cual precisamente os está pidiendo una atención especial. Por eso repito mucho que muchas veces el truco está no en pensar que esta meta ya no la puedo tener, sino en tomarlo como un aplazamiento temporal. Y en ese aplazamiento temporal seguir avanzando hacia esa meta que os motive y hacerlo en la medida de lo posible. Otras veces sí que puede ser que una meta que teníais en mente, pues ahora la tenéis que descartar. Pero si este es el caso, sobre todo ser muy realistas. O sea, la tengo que descartar, pero tendríais que ser muy realistas hasta qué punto la tengo que descartar porque esto que ha pasado me dificulta que la consiga, o la tengo que descartar porque, bueno, era simplemente una opción, que es lo que suele pasar, que os cuesta elegir dentro de las opciones que tenéis una o varias, y era simplemente una opción que no era la que más me interesaba. Entonces, se trata también de que seáis muy selectivos. Entonces,
con Marte aquí, de lo que se trata es de que, bueno, pues inventéis formas de avanzar en vuestros objetivos en la medida de lo posible, y en algunos casos pueden aparecer nuevos objetivos porque el día a día ahora se vuelve diferente y entonces por lo que antes teníais como meta, a lo mejor ahora no tiene sentido, por lo menos temporalmente, y lo que tiene sentido ahora pues es algo diferente, como por ejemplo, bueno, pues ahora el objetivo puede ser intentar llevar mejor esta situación o intentar hacer objetivos en lo que se refiere al hogar, si estáis más tiempo ahí, o lo que sea, o sea, podéis llevarlo como consideréis. Aquí lo que puede ocurrir también es que de lo que se trata es de que tengáis unas ideas sobre vuestra filosofía, sobre vuestras creencias, sobre cómo funciona el mundo, más realistas. Entonces, sobre todo la gente que ha tenido una, diría espiritualidad, pero no es necesario que estéis en contacto con el mundo espiritual, sino una idea de la justicia divina, y si no creéis en Dios, pues de la justicia del universo, de la justicia de la vida, que a lo mejor ahora mismo hace falta que a lo mejor no sea, no es que se eche por tierra, pero sí que se vuelva realista. O sea, si por ejemplo alguien creía bueno, pues que por ser bueno le iban a llegar cosas buenas y esta situación le está cambiando los esquemas, pues de lo que se trata es de que esto lo tenga en cuenta para poder hacerse un nuevo sistema de creencias más acorde con la realidad. Y esto es que, bueno, lo quiero explicar bien porque de lo que se trata es de que si vosotros creéis que una cosa es justa o no es justa, o que la vida premia una cosa o que no la premia, o creéis en Dios o no creéis, o sea, todas las creencias que tengáis, está bien que las tengáis y a lo mejor lo que pasa en la realidad no está afectando a vuestras creencias, pero en el caso de que así sea, es mejor pararse a pensar realmente en lo que uno cree y entonces volver a organizar el sistema de creencias de una forma más realista, a seguir manteniendo creencias que, bueno, pues que a lo mejor en teoría está muy bien, pero no en la práctica. Entonces, esto es bueno que lo tengáis en cuenta. Estaría muy bien también que os pusierais un plan de entrenamiento en lo que se refiere a manejar, digamos, la culpa asociada en relación a todas estas ideas de justicia, de la vida no es justa conmigo porque yo soy culpable, es culpable la vida, es culpable esta otra persona, o que entonces esto intentar llevarlo lo más disciplinadamente posible, porque muchas veces de lo que se trata principalmente, por eso insisto tanto, es de saber realmente cuáles son nuestras ideas verdaderas sobre la filosofía, sobre la vida, sobre la justicia, y no tanto culparnos a nosotros o culpar a los demás. Esto también tiene que ver con la moralidad. O sea, durante este tiempo sobre todo se os va a pedir mucho que prediquéis con el ejemplo. Entonces, predicar con el ejemplo obliga a tener muy clara lo primero, cuál es la moralidad real de cada uno. Entonces, aquí puede haber dos casos. Uno es que yo esté siguiendo unas normas morales que realmente no encajan conmigo y las estoy siguiendo por un exceso de preocupación sobre si voy a quedar como culpable hacia afuera, pero en el fondo me pesa más en la reacción externa que realmente lo que me diga mi conciencia. Y otra cosa es lo contrario, es decir, que yo me esté permitiendo muchas libertades, esté juzgando con más dureza lo de fuera que lo de dentro, con lo cual tampoco voy a tener la conciencia tranquila. Entonces, todo esto que he dicho también se puede resumir en que se trata de que, por lo menos de aquí a julio, como anticipo de lo que vais a tener los siguientes 2 años, os esforcéis mucho por vivir de acuerdo a tener la conciencia tranquila. No os vayáis al extremo de intentar poneros unas normas más rígidas que a los demás, ni tampoco al revés, sino intentar, haciendo lo que hacéis, que seáis coherentes con lo que decís o por lo menos con lo que predicáis. Entonces, este mes tenéis a Mercurio en el área de la disciplina,
donde también tenéis transitando a Neptuno desde 2011. Mercurio en el área de la disciplina lo que está pidiendo, bueno, puede pedir varias cosas. Lo primero, se trata de que estéis muy informados sobre qué normativa está aplicando el gobierno en cada caso, sobre los detalles. Porque de lo que se trata es de que sepáis muy bien cómo están las cosas, cómo está la ley, cuáles son las directrices que tenéis que seguir de puertas para afuera. Y también estaría muy bien que esto lo pensarais de puertas para adentro, es decir, toda esta situación con esta normativa nueva obliga a una reorganización de la vida. Entonces, ¿cómo podéis empezar a organizar vuestra vida de acuerdo a lo que está pasando, pero dando pequeños pasos? Es decir, esto no está pidiendo que de golpe y porrazo pues, os convirtáis en los mejores organizadores de vuestro hogar, los mejores organizadores de vuestra vida, sino dar pequeños pasos. Y esto se enmarca en todo lo que he dicho del tema de los objetivos. No se trata de que si ciertos objetivos o ciertas metas ahora mismo se dificultan o se frenan, pues que hagáis un cambio radical, sino sobre todo que deis pequeños pasos para ir ajustando, sobre todo en lo que se refiere a la profesión, hacia donde sea mejor que vayáis. O dicho de otra forma, si alguien, por ejemplo, tenía un objetivo laboral y con esto pues tiene que teletrabajar y no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar y tal, bueno, pues intentar ir ajustando esta situación a lo que está pasando. Que esto al final lo tiene que hacer todo el mundo, pero en vuestro caso, digamos que tenéis la posibilidad de hacerlo de una forma más poco a poco, más lenta, ¿no? Esto se enmarca, como digo, en un tránsito de Neptuno por esta área. Y el tránsito de Neptuno, sobre todo, lo que está pidiendo es que para vosotros estar bien en lo que se refiere a la profesión y estar bien en lo que se refiere a la autoridad, entendiendo por autoridad vuestros jefes, vuestros padres, y si vosotros sois la autoridad, pues los empleados que tengáis a cargo y vuestros hijos. Sobre todo, para llevar bien esto, lo que vais a necesitar es que vuestro interior esté bien atendido. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Bueno, lo primero, que no es tan importante en la profesión el puesto que tengáis o si se han cumplido o no vuestras ambiciones, sino que es más importante, sobre todo, que sea lo que esté pasando con vuestra profesión, tengáis el interior tranquilo. Es decir, vuestra mayor fuente de bienestar en lo que se refiere a la profesión, evidentemente es lo que está pasando, pero esto tiene que ir acompañado de un buen sentimiento interno. Entonces, sobre todo esto lo que ocurre es que se trata de que todos los avances que tengáis en lo laboral estén acompañados de una buena gestión del interior, con lo cual muchas veces vais a disfrutar más de lo que es la preparación de ese avance que del avance en sí. Entonces, todo esto dura desde 2011 hasta más adelante. Otra cosa que quiere decir esto es que el tipo de autoridad que se está fomentando es una autoridad más calmada. Entonces, de lo que se trata es de que si, por ejemplo, os tenéis que poner normas y disciplina a vosotros o las tenéis que poner a gente o incluso si os la tienen que poner, lo que es más efectivo para vosotros es una autoridad que pacífica, no una autoridad digamos fuerte, y esto va a durar bastante. Entonces, este mes también hasta el día 10 es bueno que si tenéis que poneros una disciplina por esta situación, que la hagáis de dos formas, de una forma calmada y además como poquito a poco, analizando los detalles. Al mismo tiempo, en el área relacionada con el interior, relacionada con el alma, relacionada con lo que ocurre bajo la superficie o antes de prepararos para la acción, lo que tenéis es a Urano desde el año pasado y va a durar unos 6 años más. Entonces, Urano lo que está haciendo es que, ¿por qué es tan importante que
a la hora de moveros en la profesión o a la hora de poner autoridad, que estéis calmados? Pues porque os pueden venir como picos, desde el año pasado, picos de descarga del alma, por llamarlo de alguna forma. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que necesitáis atender a vuestro interior, y para atender a vuestro interior tenéis que tener periódicamente momentos de soledad, cosa que en vuestro caso a veces es complicado porque tenéis una energía mental bastante fuerte. Y de no hacerlo, pues digamos que si el alma se siente decepcionada, o si el alma se siente desatendida, o si el alma siente que no estáis siendo lo suficientemente empáticos con vuestro proceso o con el proceso de otros, pues lo que va a pedir es una demanda de esa atención, y esto lo puede traer en forma de ansiedad o lo puede traer en forma de pues una especie de oleada de melancolía o de tristeza o de recordar momentos pasados, y esto viene del año pasado, pero esto se puede estar dando más fuertemente con esa situación que estamos pasando. Entonces, lo que se recomienda es que periódicamente vayáis al interior, tengáis vuestros momentos de soledad, y como digo, esto va a durar hasta dentro de 6 años, y en esos momentos de soledad, bueno, pues que dejéis salir lo que necesites salir. A veces el tema no es ser resolutivo, ni ser versátil, ni mirar hacia adelante, sino que a veces el tema es mirar hacia atrás o mirar hacia adentro. Y entonces ahora se está pidiendo que periódicamente miréis hacia adentro. Entonces, ese mirar hacia adentro y esa limpieza de alma es algo que va a repercutir positivamente en vuestra profesión, y que va a repercutir positivamente en vuestra autoridad. De no hacer esto, lo que podéis notar también es que es como si la autoridad que tuvierais estuviera amenazada constantemente. Y esto es evidentemente según cada uno tenga su propia autoridad, pero sobre todo porque vuestra mayor fuente de autoridad ahora no es tanto el posicionamiento externo, sino la calma interna. Entonces, esto es bueno que lo trabajéis. Y esto es algo que puedo decir para más adelante, pero evidentemente este mes está muy referido a la situación que estamos pasando. Entonces, se trata de que vuestra mayor fuente de calma no va a ser lo que esté pasando afuera, incluso la gente que tengáis, sino cómo os estáis dando un cuidado y una empatía a lo que sea que esté pasando por dentro, y cómo no conectáis con la proactividad o con la resolutividad o con el mirar hacia adelante, sino más bien daros espacio para mirar hacia adentro y daros espacio para el descanso. Este mes, además, en el área de los cambios tenéis a Mercurio desde el día 11, y esto puede ser interesante hacer una lluvia de ideas. O sea, todo lo que os he dicho del tema de los objetivos, que se pueden cortar o se pueden frenar o se pueden dificultar, estaría muy bien que esto lo acompañarais de una lluvia de ideas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en esa lluvia de ideas, que como digo, de lo que se trata es de que seáis lo más alocados posibles, pues empieza a surgir alguna idea que a priori puede parecer una locura, pero que luego cuando la vais desarrollando pues tiene su fundamento. Por ejemplo, bueno, pues mira, ya que tengo que estar en parón, siempre quise retomar la música y nunca lo pude hacer. Entonces, a lo mejor eso, si vais investigando, porque Mercurio también está en el área relacionada con lo virtual, si vais investigando, pues resulta que, bueno, pues que es fácil formaros en esa disciplina musical a distancia e ir avanzando, y además no solamente eso, sino que con los conocimientos que teníais o bueno, pues con la información que llegáis a ver, pues resulta que no solamente es que sea fácil formaros, sino que bueno, que lo veis cada vez más que encaja más en vuestro presente y en vuestro futuro. Entonces, estaría bien que tomarais desde el día 11 este tema como una lluvia de ideas. Y a ver, sé la situación que estamos pasando y tal, pero bueno, esta lluvia de ideas puede ser que, bueno, situaciones nuevas, como es este presente nuevo, requieren futuros nuevos. Entonces, pues con todo esto no despreciéis lo que es el moveros hacia futuros que a lo mejor antes os parecían una locura y que ahora pues cada vez pueden ser más la mejor opción. Esto se enmarca dentro de una sensación que os viene acompañando desde el año pasado también y que va a durar hasta el 2027,
que es la sensación de que nunca existe, digamos, dos cosas, lo que es el futuro ideal, o sea que todas las ideas que tengáis, todas las aspiraciones siempre tienen un pero, y de hecho es que siempre lo van a tener, porque por muy bueno que sea un plan, por muy buena que sea la teoría, la práctica siempre tiene un pero. Pongo un ejemplo que puede resultar evidente, pero bueno, se ve muy bien. Si yo quiero planificar una boda, me estoy refiriendo antes de que pasara todo esto, pues por mucho que yo quiera en mi cabeza tener una buena teoría, luego cuando llega el momento, la práctica no es tan sencilla, porque siempre hay un montón de imprevistos que pueden pasar, siempre hay un montón de cosas que pueden fallar en el último momento y tal. Entonces, esta sensación de que, o sea, esto nos pasa a todos, si estamos hablando de esta boda, nos pasaría a todos, pero puede haber una boda buena y una satisfacción a pesar de todo esto. Pero en vuestro caso tenéis un radar durante todos estos años que os hace estar enfocados a cómo la teoría nunca es infalible, por muy buena que sea esa teoría. Entonces, cuando estéis planificando o estéis pensando ideas para mover hacia adelante, o incluso si estáis utilizando la internet o las nuevas tecnologías, pues evidentemente es una ayuda, pero nunca es no es una solución ideal y perfecta, sino que siempre va a tener un pero. Entonces, no dejéis que este radar que tenéis de estar enfocados en el error os impida disfrutar de todo lo que hay. En el momento que empecéis a estar decepcionados con lo que ocurre cuando intentáis aplicar en la práctica vuestras ideas, pues recordar esto, que sí, que esto se está dando, pero también es que vosotros lo estáis viendo magnificado. Y entonces, bueno, intentar, aunque sea bajar un poco el efecto, conectando con lo bueno que tiene esa teoría en la aplicación práctica. Esto también nos afecta a lo que son las amistades. O sea, desde el año pasado quizá podéis haber notado decepción con las amistades o quizá estáis metidos en un círculo o en una dinámica muy de crítica, de criticar a unas amistades, criticar a otras, estáis en un grupo muy crítico, sois vosotros los que criticáis. Entonces, desde el día 11 estaría muy bien que simplemente aprovecharéis para hablar con todas las personas con las que tenéis un buen vínculo mental, que vosotros sois muy capaces de tener un vínculo mental en positivo con la gente, pero a partir del día 11 esto todavía se recomienda más y además está en el área de la parte virtual, con lo cual todo lo que tenga que ver con llamadas de Skype o llamadas de Zoom o incluso si estáis recibiendo cursos en la plataforma online, y esto lo digo por lo que he dicho de los objetivos, también está más que recomendado. Y en lo que se refiere a las amistades y tal, bueno, pues todos los fallos que pueda tener Internet, todos los fallos que pueda tener las propias amistades, pues intentar analizar hasta qué punto realmente ese fallo tiene un efecto tan grande como lo estáis viviendo o es simplemente ese radar que tenéis que os hace conectar más con esos errores. En este mes, además, desde el día 4, y no comento lo anterior porque ya ha pasado el día, desde el día 4 tenéis a Venus en el área de vuestra personalidad. Con lo cual, lo que se os está pidiendo, estéis en la situación que estéis, es una puesta en escena, es decir, una personalidad inicial, sobre todo si conocéis a gente. Y conocer a gente también me refiero, pues por ejemplo, si estáis dando algún curso virtual o si estáis dando la primera impresión, pues evidentemente va a ser más fácil que sea virtual, pero de la forma que sea, una puesta en escena armónica. Es decir, no es el momento ni de luchar, ni de discutir, ni nada, sino más bien de a la hora de acercaros a la gente y a las cosas, hacerlo de forma tranquila y al mismo tiempo, si tenéis que empezar algo, pues empezarlo, que esto puede ser, por lo que he dicho de los objetivos, que aparezcan objetivos nuevos y tal, pero también puede ser empezar cualquier cosa, empezar, esta situación realmente es un nuevo comienzo, por lo menos adaptarse a la situación, pues hacerlo de forma tranquila, es decir, no necesariamente tenéis que empezar las cosas con mucha energía, sino muy paulatinamente, que esto además se repite bastante. Esto también se enmarca en la sensación que vais a tener
hasta 2027 de que digamos que el futuro se ralentiza para vosotros. Y esto no solamente es por esta situación, sino que habéis podido notar quizá desde el año pasado una cierta sensación de que por mucho que queráis avanzar, no es que no podáis avanzar, sino que el ritmo que os gustaría tener siempre tiene que ser un poco más lento. Entonces, esto se va a seguir manteniendo, pero en este mes en concreto hay un mayor deseo precisamente de calma y de hacer las cosas tranquilamente. Entonces, aprovechar ese deseo. En la medida de lo posible, todo lo que tenga que ver con el embellecimiento físico, ahora mismo evidentemente ir a una peluquería no lo puedo recomendar, pero si en casa, bueno, pues podéis daros un tinte o podéis daros una mascarilla, si sois mujeres o bueno, hombres también. Y si podéis, bueno, si vivís varios en casa y uno puede pues depilar a otro, o si, bueno, pues cada uno pues con el secador se puede hacer un peinado nuevo, o incluso, bueno, lo que puede ser es organizar el armario para renovar un poco el vestuario, rescatando a lo mejor ropa que teníamos de antes o incluso liberándonos de ella. Pues todo eso está muy recomendado durante este mes. Entonces, evidentemente esto depende de la situación de cada uno, depende de cómo lo llevéis y tal, pero todo lo que se refiere a disfrutar de lo que sois está más que recomendado. Entonces, en vuestro caso, realmente no aparecen indicaciones de grandes pérdidas económicas y tal. O sea, lo que más lo podéis notar es a la hora de mover hacia adelante, cosa que ya lleva un poco ralentizada desde el año pasado. Entonces, simplemente intentar tomar las cosas con calma y sobre todo recordar que el avance, no avanzar a un ritmo tan rápido como a lo mejor el que os gustaría, no quiere decir no avanzar. O sea, que vais a poder avanzar, pero con pasos más lentos y con pasos además más mejor gestionados, más organizados. Entonces, recordar esto. Como he dicho, estamos viviendo una circunstancia bastante complicada, entonces en mi canal realmente el propósito que yo tengo es intentar dar ciertas recomendaciones según la energía de cada momento para poder lidiar con lo que esté pasando de la mejor forma posible. Entonces, estéis donde estéis y estéis en la situación que estéis, de verdad os mando mucho ánimo y espero que esto lo estéis llevando lo mejor posible y que las recomendaciones que doy pues que os sirvan de utilidad. Así que mucho ánimo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.